Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy estamos en Coamo junto a el licenciado Cheto Rojas, José Tomás Rojas. José Tomás Rojas, Cheto. Cheto, ¿por qué le dicen Cheto? José Che y la todo de Tomás. Ajá. Don José, don Cheto, gracias por la oportunidad de permitirnos venir a su hogar para conocer un poco de su historia, porque usted es un propulsor y entrenador del deporte, principalmente del fondismo. Sabemos también lo de el pico y las espuelas, pero vamos a concentrarnos hoy, ¿verdad?, principalmente en lo que es el fondismo. Y de la manera que usted ayudó, propulsó e incluso participó en algunos eventos del fondismo puertorriqueño. ¿Usted es natural de aquí de Coamo? Yo nací en Coamo, aquí mismo, en el 1939, con comadrona en mi casa. Ajá. Se nacía con comadrona. En 1939, mis padres eran oriundos del sector Sabaneta, del barrio Pedro García. Mis primeros hermanos, éramos 8. Yo soy el séptimo de 8. Mis primeros hermanos nacieron allá en Pedro García y después mi padre y mi madre se mudaron para acá. Yo creo que yo nací por ahí en la calle Juizbelvi, un callejoncito. Después ellos se mudaron a esta calle principal, a José Quintón, y ahí yo me crié. Y desde que se crió, desde que nació y se crió, todo el tiempo ha vivido aquí en Coamo. Sí, toda la vida he vivido en Coamo, excepto en una ocasión que trabajando para el Departamento de Justicia como abogado. Yo fui profesor de Educación Física 10 años en las escuelas públicas de Coamo. Después estudié Derecho y menos 2 años que viví, me tuve que mudar a San Sebastián porque me trasladaron a San Sebastián, pero dormía 4 noches allá y 3 acá. Ajá. Dormía acá viernes por la noche, sábado por la noche, domingo por la noche y me iba por la mañana para allá. Estaba 4 días allá y 3 días acá. Entonces mis hijos, ambos, los varones, vivían en esta casa con las esposas. Y nosotros veníamos los fines de semana y nos llevábamos una nieta que cuidaba mi esposa, porque aquí se criaron todas nuestras nietas, porque son todas hembras, son 9. Y allá estudió, ahora vive en Bayamón, de hecho, está viviendo en Bayamón. O sea que esta casa tiene historia familiar desde usted, sus hijos, nieta. Sí. Se criaron todos aquí. Los del hijo mayor, que es el licenciado, que se llama igual que yo, José Tomás Rojas Correa, se fueron de aquí cuando la menor tenía como 9 años. Ellas prácticamente se criaron aquí. Ellos se fueron, los 2 abogados, recién casados jóvenes, no eran abogados todavía, se fueron a vivir a mi casa de campo, en el sector donde vivieron mis padres, en Sabaneta. Y vino un huracán y le llevó la casa a unos vecinos, unas personas que eran amigos, gente pobrecita de la comunidad. Y mi hijo y mi nuera, los que son abogados que tienen la oficina aquí al lado, vivían allá. Yo le dije que se mudaran para acá para nosotros dejarle la casa a la familia pobre que el huracán le llevó la casa hasta que hicieran otra. Y ellos se mudaron para acá y se quedaron acá. Entonces, como me dijo hace un rato, sus primeros estudios fueron como maestro de educación física. Sí. ¿Ahí es que conecta con el deporte o ya desde antes, como estudiante universitario, ya estaba conectado al deporte? Yo desde niño he sido deportista, desde niño. Yo recuerdo que mi hermana mayor se casó con un señor de Ponce que vivía en el Coto de Laurel, y yo me acuerdo ver el maratón de la Guadalupe de Ponce, ajá, cuando era medio maratón, no era el de 42, ajá, que salía de por allá de Juana Díaz y pasaba por Coto Laurel de Ponce, sí, es un sector de Ponce, un barrio, y yo siempre estaba pendiente a ese evento. Y yo siempre estaba pendiente a los resultados del maratón de San Silvestre y a los resultados del maratón de Boston. Yo estudié algunos años en el Colegio Católico de Coamo, algunos años, después me fui a la pública. Y el primer día de juego
que se hizo en el Colegio Católico. Después yo fui maestro de educación física en él, part-time. Sí. El primer día de juego, cuando yo estaba en 6º grado, lo organicé yo por mi cuenta. Lo hicimos en la casa de un amigo, los saltos, y las carreras en una escuela que tenía bastante terreno. Y yo desde que nací soy deportista. O sea que ya en escuela elemental ya usted llegó a organizar lo que y era mentor, entonces hice amistad cuando llegué al colegio con el licenciado Osvaldo Rivera Cianchini, que era también un gran deportista, que de hecho fue el que lideró el San Blas junto conmigo todas las etapas cuando el San Blas era la mejor cajera del mundo. Y el San Blas no va a haber cajera que la supere en el mundo en calidad, porque el San Blas venía los récords mundiales, y a veces venían aquí y no tenían récord mundial y después los rompían. Pero el San Blas, los atletas no cobraban por venir. Para hacer un evento como el San Blas, ahora en esta época, con la calidad que tenía el San Blas, es incosteable. Demasiado mucho dinero. Incosteable. Trae Lala Sevirén, Piru Gifte, Bueno, etcétera, Víctor Mora. En el 1980 se celebraban las Olimpiadas en Moscú, en julio. En febrero, los primeros 4 corredores que llegaron en Coamo se llevaron todas las medallas de 5 y 10 mil metros en Moscú. Fueron Virugist, el que ganó oro, la Sevirén, que ganó plata, la primera vez que derrotaron a Virén, lo derrotó Gister, porque Virén había vencido oro en Alemania y en Montreal. Gister lo derrotó en Moscú. Mohamed Kedir ganó una de plata, y un corredor que Craig Virgin, eso llegara 1, 2, 3 y 4 en San Blas en febrero, y en las Olimpiadas se llevaron las 6 medallas de las Olimpiadas de 5 y 10 mil metros. Esa es la historia, esa es parte de la historia del San Blas, aquí en Coamo. Vi una foto por allí en la que usted está, creo que es corriendo un campo traviesa. Cuéntenos un poco de eso. Sí, lo que pasa es que yo, aunque yo jugaba baloncesto y voleibol, que era mi fuerte, y tenis de mesa, yo ganaba las regionales de tenis de mesa. Baloncesto, yo cuando ingresé en la Universidad Católica, que empecé a estudiar allí, fui a los tryouts, como dicen los americanos, y con mi 4º año y no tenía beca, hice el equipo el Junior Varsity. Antes había un Junior Varsity y un Varsity. Los de primer año tenían un equipo y el resto tenían otro. Habían jugadores de baloncesto superior. Yo hice el equipo y ahí fue que Manuel González Pató, que era el profesor de educación física y el entrenador de atletismo allí, sin darme ningún entrenamiento, me llevó a esa carrera a correr. Yo cogí con unos tenis de baloncesto pesados y con unos pantalones de baloncesto con almohadillas, y cogí en la Interamericana 2 millas. En la escuela superior yo era bastante llenito, y ya en 4º año yo había rebajado bastante. Cogí 800 metros y llegué segundo en la escuela superior, en los días de juego, cuando yo estaba en escuela superior. O sea que era multifacético. Baloncesto, tenis de mesa y atletismo. Sí, pero desde que yo nací, mira, mis hermanas eran deportistas, me llevaban a los juegos de béisbol de Ponce, de profesional, y en casa tuve un hermano que jugó hasta la AA y intentaron firmarlo profesional, pero no quiso firmar profesional, era zurdo, lanzador y primera base. Y yo nací y me crié en el deporte. En el deporte. Sí. Termina su bachillerato en educación física. Primer bachillerato de educación física para un cuameño. Sí, eso es correcto, eso es correcto. ¿Comienza a dar clases aquí en Coamo o en otro pueblo? Mi primera experiencia como profesor de educación física fue en el Colegio San José de Río Piedra, que allí estaban los hijos de Agreló, Cuco Peña estaba ahí entonces, en esa época,
Siempre ha sido un colegio donde los deportes son bien importantes. Cuando yo me gradué un diciembre, a mitad de curso. Pidieron del Colegio de San Jesús profesor de educación física y me recomendaron a mí, y mi primer semestre fue en el Colegio San José de Río Piedras. De hecho, el director de ese colegio era Brother Span, que era hermano de uno de los mejores lanzadores que ha tenido la historia en el béisbol de Grandes Ligas, de Warren Span. Warren Span era hermano de Brother Span. Pero eso te estoy hablando de 1963, 64, 65. Sí, he visto una foto, he visto una de Span. Sí, y yo estuve un semestre allí, pero entonces, pues yo, al ser el primer bachillerato en educación física, inmediatamente solicité para las escuelas públicas de Cuamo, porque mi interés era llevar mis conocimientos a las escuelas públicas de Cuamo. El Colegio San José me pagaba mucho más. Ajá. Y yo no pagaba hospedaje allá porque yo me quedaba en casa de una hermana que vivía allá. Yo tenía 2 hermanos que vivían allá. Pero yo, aunque el Colegio San José me recomendó, me dijo que me pagaba, me iban a pagar $400 mensuales, en esa época era mucho. Me vine a Cuamo a ganarme 250, que yo empecé como maestro ganándome $250. Como maestro con bachillerato, porque antes del bachillerato yo trabajé como maestro en Orocovi sin bachillerato y me ganaba $105 mensuales brutos. Pero es otra época. Sí. Otros costos de vida. Sí, otros costos de vida, sí. Y yo era soltero, vivía en casa con mis papás. Digamos, ¿cómo fue que se entrelazó con el fondismo? ¿Esto fue durante ese tiempo de ser maestro de educación física o fue luego de que se hizo abogado? No, fue antes, mucho antes. Los deportes todos para mí eran importantes y aquí había un grupo de muchachos de mi época que cogían largas distancias, pero prácticamente no habían competencia. Aquí estaba Juan Antonio Colombani, que fue un gran corredor, fue el primero en bajar de 4 minutos junto con Mariani en intercolegiales, los 2 primeros que bajaron de 4 minutos en 1500 metros. A mí siempre me gustaron todos los deportes, tenía una atracción extraordinaria para los deportes. Me dice que aquí en Coamo, en el área de la pista, comenzó a entrenar gente. Eso fue mientras era maestro de educación física en sus tiempos libres. Cuando yo empecé a trabajar en educación física aquí en el 1963, empecé un programa amplio de corredores de larga distancia. Tuve la dicha de que para esa época ya se había jubilado uno de los que tenían las ideas retrógradas de que los puertorriqueños no debían perder el tiempo cogiendo largas distancias, que era don Frank Campos, se había jubilado y entró un profesor que yo le doy mucho mérito, que se llama Efraín Otero, yo creo que está vivo. Efraín Otero de Orocovi, creo que era hermano de un árbitro de baloncesto superior que se llamaba Úbalo Otero. Y Efraín y yo hicimos una gran amistad, dialogamos mucho, y entonces en las escuelas no se permitía en el elemental coger más de 200 metros. En la escuela superior el máximo era 1500 metros. Y en las universidades el máximo era 2 millas, 3200 metros. Y yo me acuerdo que hasta Efraín Otero envió un memorando del Departamento de Educación, él era el director del programa, que la directora de Coamo se abrió los ojos y dijo, mira, exhortando a los atletas a que participaran en el San Blas. Y entonces permitió, con permiso de él, que los muchachitos de escuela elemental cogieran 1 milla. Esa milla yo la daba alrededor de la escuela, la calculaba alrededor de la escuela, de una escuela que yo trabajaba un día, que era una escuela modelo de purificación.
Y ahí, cuando esos muchachitos cogían, yo tenía unos amigos que eran deportistas en diferentes escuelas elementales en el campo y en el pueblo de Cuamo. Ellos hacían eliminatorias, traían sus atletas de elemental y cogían. Ya yo estaba en la intermedia 3 días, ya yo cuando los muchachos llegaban a la intermedia séptimo sabía cuáles eran los propuestos y los seguía. Y después pues se seguían en escuela superior. De hecho, Leonel Ortiz, que fue un gran corredor de larga distancia, una vez se ganó Víctor Mora en 42 kilómetros en Cuba, surgió de ese grupo. Algunos se iban, pero muchos se quedaban. José Díaz de Jesús no empezó en elemental. José Díaz empezó a coger cuando estaba en 8º grado en la intermedia urbana, que yo daba las carreritas por las tardes, después de las horas de que reunía los grupos, por las tardes sin cobrar horas extras. Yo daba unas cajeritas que salían de allí, de lo que ahora es la pista, y daban la vuelta por una urbanización, y más o menos eran 2 millas. Y ahí pues tenía ahí estaban los de intermedia, los de elemental los entrenaban los maestros de educación física, amigos míos que les gustaban los deportes, en cada una de las escuelas elementales del distrito escolar. Y ahí, porque yo aprendí en educación física que la participación masiva es bien determinante. Era difícil que se me fuera un muchachito que era prospecto, porque desde la escuela elemental ya yo los estaba monitoreando a través de unos amigos míos, maestros que les gustaban los deportes y no eran maestros de educación física. Y hacían los equipos de las escuelas. Muy bien. El San Blas, ¿cuándo usted conecta con el San Blas para hacerse, ¿verdad?, como parte del Maratón San Blas, del medio Maratón San Blas? Bueno, la Fraternidad Alta Fiesta se fundó en 1957. Allí estaba Rivera Cianchini, estaba Eligio Olivieri, que luego fueron líderes junto conmigo del San Blas. Pero a mí me iniciaron en julio de 1962. Ya yo era maestro de educación física. Del 57 al 62 son 5, 6 o 7 años. Y cuando yo llegué a la fraternidad, presenté la idea del San Blas. Se aprobó. Lo empezamos a 3 millas porque en Puerto Rico no había corredores en condiciones de coger larga distancia, medio maratón. Rodolfo Méndez y los Humberto Torres estaban ya con 25, 26 años, pero vinieron de Estados Unidos y ya esos habían cogido maratones por allá. Pero los atletas puertorriqueños acá no habían cogido esa distancia, medio maratón. La hicimos a 3 millas los primeros 3 eventos. Y en el 1966, o sea, 63, 64 y 65 fue a 3 millas. Lo ganó Rodolfo Méndez. La única vez que dejó todo Juan Antonio Colombani de Cuamo fue en una cajera aquí, porque Juan Antonio se lo ganó en todas las demás cajeras, Colombani. Pero él se lo ganó aquí. Y en el 1966, con ocasión de los Juegos Centroamericanos aquí, decidimos cambiar a medio maratón como base para los Juegos Centroamericanos, que había medio maratón. Ahí invitamos a través de Frankie Colón al mejor corredor de la región, que se llamó, creo que falleció, mi buen amigo, Álvaro Mejía Flores. No era Mejías, era Mejía. Álvaro Mejía Flores con Z. Y él siempre venía a Cuamo, él a menudo venía a Cuamo. Por ahí una fotografía que la vas a ver, donde está con nosotros y el primer americano que vino a coger acá después. Entonces vino Mejía. Y recuerdo que Osvaldo Javier Senchini y yo fuimos al departamento de recreación y deporte a preguntar cuál era la distancia de medio maratón, porque no sabíamos. Y nos dijeron que era 21:69.5 y es 21:09.5. Mejía cogió 1 hora 15 cuando vino, pero cogió bastante más distancia.
Después lo cambiamos correctamente a 2109.5, que es la distancia de San Blas. Y ese fue el primer evento. El próximo año invitamos a un corredor que nos recomendó Rodolfo Méndez, que era el mejor corredor de Nueva York, Edward Winrow. Y Mejía no pudo venir. Winrow ganó la carrera fácil. Al próximo año, pues compitieron Mejía y Winrow, y por primera vez asistieron a Coamo, yo calculo que como 50,000 personas, porque en ese mismo evento vino a correr Gastón Rolands, belga, que fue medallista de oro en 3.000 metros con obstáculos, pero cogía más distancia también, y vino también Dennis Clayton, que era la marca mundial de 42 kilómetros australiano. Yo lo que hice fue que le pedí a la Federación de Escritores de Deporte la dirección de todos los programas de deportes que había en Puerto Rico, me la dieron, y yo le envié comunicados de prensa. Algo que no se me olvida es que nos reunimos, porque pues, al principio los primeros cajeras pues veían la cajera 7, 8,000. Yo le dije al comandante de la policía en la reunión que hacíamos con la policía antes, mire, prepárese, porque aquí a Coamo, con esa cajera donde va a estar Álvaro Mejía Tú, va a estar Gastón Roland, va a estar Derek Clayton, prepárense porque va a venir mucha gente. Y el comandante de la policía se sonrió, como quien dice, este muchachito. Sí. Yo siempre daba una vuelta a la ruta por la mañana, el San Blas era a las 4:30 de la tarde, yo daba una vuelta por la ruta a ver cómo estaba todo. La gente se apostaba en las orillas de la ruta. Y cuando yo bajé por la calle principal, por esta, que llegué al área donde está el parque de béisbol y donde está lo que fue el velódromo, había un tapón y el comandante estaba en su carro ataponado y se puso la mano en la cabeza y me quiso decir, tenía razón. Obviamente después despejaron y no hubo ningún problema. Esa vez ganó Gastón Rolands. Al comienzo era tanta gente que se metían, ¿verdad?, en el trayecto, principalmente en la área de la llegada, que casi no podía pasar la gente, los atletas. Cuando llegaban frente al teatro, sí, frente a donde izaban las banderas, porque eso era otro acontecimiento, el izamiento de banderas. Después hubo unos cambios, después lo empezaron a llevar que yo no estuve envuelto en esos cambios, cambiaron las rutas. Okay. Ahora mismo cambiaron el horario de la carrera. Sí, ahora es en estos momentos. Digamos, además del medio maratón San Blas, que en Puerto Rico pues, básicamente es como que la carrera más importante que hay, usted ayudó a otros atletas en carreras internacionales como Boston, medio San Silvestre. ¿Recuerda a quiénes ayudó para ir a Boston? Yo creo que estaba Víctor Serrano por ahí, Chelías de Jesús, Eduardo Vera, Sador Méndez también, hermano, que sí, estaba por ahí en ese grupo. Nos llevábamos a los de Coamo y reforzábamos con algún otro cogedor del área o cogedor puertorriqueño que creyéramos que le iba a dar, iba a ayudar al equipo de Puerto Rico. En Boston se corre por equipos individual. Nosotros ganamos, la primera vez que fuimos fue después de las medallas del 74. Ajá. Fue en 75, en Boston. En Boston se celebra más o menos en abril, en el mes que yo cumplo años. Y inmediatamente fuimos a Boston con 5 corredores. Ganamos por equipo. Ahí fue Sadot Agustín, fue un muchacho de Coamo que no siguió corriendo, se llama Tony Aponte. Antonio Aponte, Tony Aponte, Eduardo Vera y Chería. Eso fue el equipo. Los que contaban 3, los 3 que contaron fue
Serías, que llegó de 17, Eduardo Vera y Tony Aponte, que llegó a coger una 8 en San Blas estando en la escuela superior. Sí. Con eso ganamos por equipo. Un directivo de la Federación de Atletismo de Puerto Rico en esa época, que no voy a decir el nombre, dijo que ese trofeo que nosotros traímos, que obviamente casi todos esos trofeos se los llevó finalmente el licenciado Efraín Beniel para su casa y debe tenerlo allá, que eso era que yo me había inventado, que habíamos ganado por equipo, porque él no tenía, y que allá me dieron unas placas y unos trofeos que yo los traje como que habíamos ganado por equipo. No pero ganamos, están los resultados de Boston, están ahí claro. ganamos el 75 y en el 76 Serías llegó tercero en la carrera. Eduardo Vera llegó sexto y esta historia es bien bonita. El otro que iba, además de los otros dos, era Radamés Vega, que ya había empezado a entrenar conmigo. Radamés no entrenaba conmigo, Radamés entrenaba, él era de Sabana Grande, pero se casó con una muchacha de Coamo y ya había empezado a entrenar conmigo. Y yo le pedía los pasajes a los alcaldes de los distintos pueblos y me los daban para los atletas. El mío lo pagaba yo. ¿Qué pasó? Radamés se lesionó y yo tenía un muchachito que luego fue récord de 5.000 y 10.000 metros en Puerto Rico, se llamó Pedro Edgardo Santiago, Gardito. Ese muchachito tenía 17 años, pero ese muchachito era bien disciplinado entrenando y yo no lo había llevado porque realmente estaba demasiado joven, más joven que cuando Chelía fue. Pero como se lesionó Radamés, yo hablé con él y con la familia, me dijeron que sí. Y entonces la familia, pues yo sabía que él estaba en condiciones. Y entonces fue a la carrera. Y entonces el problema que teníamos era que el número que le tocó, allí se alinean por número. El número que le tocó a Pedro Galdo, habían como 8.000 corredores en ese momento, eran 8.000 y pico. Atrás. ¿Ves? Sí, pero a nosotros nos recibía un grupo de cuameños que residían en Cambridge, pegadito a Boston. Y había una muchacha que no se me olvida el nombre, Lourdes Bernardi, que siempre nos iba a ayudar cuando íbamos para el punto de partida, porque ella dominaba el inglés muy bien. Yo el inglés mío es Silvestre. goleta. Y entonces, cuando nos entregaron los números, nos dieron 6 números. Ya nosotros íbamos al frente a salir. Me acuerdo que Eugenio Rojas Náter se iba con nosotros, era el presidente de la federación. Y como me dieron 6 números, eran 5 corredores, me dieron el número de Radamés. Y ese era el número, yo creo que 20 o 19 o 18. Yo, con mi ingenio y mi malicia, cogí a Pedro Galdo porque el muchachito se iba a estar asustado, salía con 200 metros atrás. Y vamos a cambiar de número. No sabía inglés. Yo le dije a él, coge el número tuyo, lo pones y pones encima el de Radamés. Cuando salgas, coges una millita, vas a salir del frente, y quitas te lo quitas y lo botas y te quedas con el tuyo. Claro. Él fue el que puso al equipo a ganar. Fue el tercero. Sería Eduardo Vera y Pedro Edgardo Santiago, los 3 que contaron. Y al otro día en el periódico, como ya Prensa Asociada y Prensa Unida estaba pendiente al equipo de Puerto Rico porque había ganado la vez anterior por sorpresa, pues salen en la primera plana del periódico, que entonces era El Mundo, y salen, y entonces ¿qué pasa? Que allá buscan la lista y le ponen los nombres, y sale Pedro Edgardo Santiago, pero decía Radamés Vega. Pero mira para allá, yo creo que cojo 42 kilómetros. Esas eran de mis estrategias, como la estrategia de coger a Agustín Reyes para darle agua a mis atletas en los centroamericanos anteriores. Agustín Calle, el colombiano que está por ahí, te lo voy a enseñar en una fotografía que Osvaldo no lo sabía, el que escribió el libro, Osvaldo Rojas, que no es familia mía.
Ese fue Guadol en esas dos al principio. Y, y yo tenía unas estrategias, si me dejaban. Me acuerdo que para la carrera de Medellín, que nadie creía que Radamés Vega podía ganar, pero Radamés Vega venía. Ese año Chería y Radamés llegaron quinto y sexto en San Blas con los granados del mundo, llegaron quinto y sexto con 1:05 los dos. Chería y Radamés se ganaban. Radamés al principio lo ganaba porque Radamés era mayor, pero a medida que Chería fue madurando, se pusieron en las mismas condiciones. El primero que bajó a 1:12 en Coamo, puertorriqueño, fue Radamés Vega. El primero que ganó, que bajó 1:15, fue un atleta que yo entrené que se llamó José Manuel Rivera, que era de la época de Víctor Cercano. Él se cogió 1:15 varias veces. Muchacho que no estudió universidad ni nada, está por ahí todavía. Y yo tenía unas estrategias. Con Radamés yo fui a ver la ruta el día antes, cuando bajamos de la ceja, que estaba a hora y pico, yo fui a ver la ruta con Radamés y con Eduardo Vera, con los dos. Alquilamos un taxi y vimos la ruta. Radamés era un gran escalador. Radamés su fuerte era la subida. Había una sola subida, no como el Ajoguillo, pero más larga que el Ajoguillo, pero no era tan empinada. Radamés tenía el problema de que Radamés era muy guapo y se iba con los de adelante, no importaba con quién fuera. De hecho, en una carrera en Boston había un africano favorito que se llamaba Richard Mabuza. La vez que Chería llegó tercero, el favorito era Richard Mabuza, un africano. Cuando dieron la salida, yo no di instrucción a Radamés, era la primera vez que corría conmigo. Se fue con ese africano los dos. A 100 grados de temperatura, el helicóptero que iba manejando decía, estos dos seres humanos, no son seres humanos, se pueden seguir así, van a 100 grados de temperatura y van para romper la marca mundial. ¿Qué pasó? Radamés se salió y Mabuza llegó botado. Entonces, pero yo a Radamés lo cogí allá en Medellín y la única cuesta que había estaba como media para ir, como a las 10 millas. Él era un medio maratonista. Dimos la vuelta de vez y le dije, hasta aquí, yo no te quiero en el primer grupo, no vas a estar en el primer. Él era bien obediente y bien disciplinado. Hasta aquí. De aquí para adelante, usted arranque y haga lo que usted quiera. Le dije, no se me olvida, él era un diamante sin pulir. En las finales, si alguien te coge de atrás, si estás adelante y alguien te coge de atrás, él va a venir forzado. Cuando llegue donde ti, si es un corredor de categoría mundial, como era Mario Cueva, el mexicano, cuando llegue donde ti, te va a pasar, va a alterar el paso y ponerlo más rápido para afectarte psicológicamente y ponerte lejos. No te preocupes, mueves tú un poquito más tu paso y lo vas a encontrar más adelante. Así fue. A las 10 millas, Radamés se fue del segundo grupo al primero. Me acuerdo que iba cogiendo por fuera. Era una curva. Le dije, Radamés, vete para la izquierda, vete para y me escuchó, yo digo, va consciente. Apretó duro y cogieron como 1 milla, que era esa cuesta era como 1,5 o algo. Y entonces él rompió el grupo de adelante, pam, pam, pam. Y cuando subieron, que tenían que dar como una vueltita, él no estaba primero, estaba en el grupo, pero estaba como tercero. Pero ¿qué pasó? Ahí los destruyó. Cuando cogieron el llano, se quedó él luchando con el campeón panamericano, que era el cubano Rigoberto Mendoza Pérez. Yo le dije a Radamés, cuando un corredor te diga que están cogiendo muy duro, es que está sintiendo la presión tuya. Y si él te dice que estás muy duro, oye, tú le das más duro.
Y pues, como a los 25 kilómetros, Rigoberto Mendoza Pérez se fue con él y en uno le dijo, mira, boricua, vamos muy ligero, los mexicanos van a coger de atrás. Y Radamés lo que hizo fue que apretó el paso y Rigoberto Mendoza se salió de carrera. Porque para él era medallista de oro panamericano, no significaba nada una medalla de bronce, de plata o de bronce. Siguieron y Radamés se puso bien adelante. No se veía el segundo. Me acuerdo que él se iba en el carro conmigo, Fren Venían, que en paz descanse, y entonces me dijo en una, cuando iba como 34 kilómetros, ya yo veía una silueta atrás, no sabía quién era Mario Cueva, que era un corredor de clase mundial. Y entonces, Enfe todavía no, y Mario Cueva vino atrás, pero bien fuerte, bien rápido. Y lo cogió. Frente a él estaba Eladio Campos, que era el entrenador mexicano. Y Eladio Campos le gritó, para dañarle la mente a Radamés, le gritó, Mario, ahora empieza la carrera para ti. No se me olvida. Cuando Mario Cuevas le pasó a Radamés. Y yo le dije a Radamés, Radamés, tú sabes lo que tienes que hacer. Que ya yo le había dicho, mueves un poquito el paso, no te apresures, y lo vas a coger para adelante. Y así pasó. Cuando en ese trance, Efe y yo nos fuimos para la pista, y estaba la gente del Comité Olímpico con el radio puesto, y estaban desanimados, porque ya Cueva le había pasado a Radamés. Y entonces, de momento yo lo vi que como eran hípicos, empezaron a hacer. Y era que Radamés venía de atrás, y Radamés lo cogió. Entonces el que pasó duro fue él. Llegamos a la pista, y yo estaba esperando que entraran a la pista, porque yo dije, cuando entres a la pista, tienes que mirar aquí y aquí, porque ya estás en la pista, y tú puedes mirar para acá, y el otro corredor está aquí, y pasarte. Yo vi que Radamés entró y miró para acá, y miró para acá. Y cuando Radamés iba por los 200, cogían 500 metros más o menos en la pista, entraban por los 100, y daban la vuelta. Y daban la vuelta. Entonces, vi que Radamés hizo así, siguió, y cuando estaba por los 200, entró Mario Cueva. O sea, que él le sacó como 300 metros. Y yo le dije a Radamés, no le dije si ganas, le dije cuando gane, porque era un diamante 5, y cuando ganes, te quitas la zapatilla y le das una vuelta alrededor de la pista para que el público te aclame. Ah, muchachos, esos narradores decían. Y el boricua no se conformó con los 42 kilómetros, le está regalando 400 metros más al público para y esa renovación tremenda. Qué lindo, ¿no? Sí, no, qué lindo. Usted estuvo ahí, esa experiencia que eso es inolvidable, me imagino. No, eso es bello. Eso es bello. Bello. Anécdotas con atletas, tantos que han pasado por aquí, ¿verdad? Pero que recuerde anécdotas con... Por aquí ha estado Peco, Papodilla, que es de Villalba, Unga Maldonado, que es de Villalba. Yo llegué a entrenar a Unga. Ajá. Sí, en una etapa de su carrera. Yo lo llegué a entrenar cuando hizo la mejor marca de su vida en 10.000 metros, yo lo entrenaba. A Peco lo entrenaba Freddy Vargas, Sí. que fue mi ayudante a principio del comité de fondismo. Ajá. Y después, cuando yo me quité, él se quedó como entrenador nacional. Y yo le dije, Peco ganó en Ponce, la Guadalupe, y yo dije, mire, hazte cargo de ese muchacho que ya yo me voy a quitar. Y él siguió con Peco y lo llevó a ganar medalla de oro en Panamericano. Sí, Panamericano y Centroamericano, sí. Sí, pero Papo Díaz siempre hubo una buena amistad con él y con su papá. Yo creo que Papo Díaz, acá entre tú y yo no lo he dicho públicamente nunca, porque yo tuve un hijo que te voy a enseñar, que fue un gran corredor, muy buen corredor de larga distancia. No tenía, de muchacho y adolescente tenía el físico, es el abogado. Te voy a enseñar la mayor hazaña de él. Él fue un gran corredor de su edad.
este, Papo, lo que pasó que el papá era fiebrudo del fondismo y cogía másteres. Papo es Díaz Marrero. Yo vi a Papo con 8 años cogiendo 10 kilómetros, compitiendo en 10 kilómetros en Barranquita. Yo lo vi, yo no me atreví a opinar porque tú sabes. Y Papo cogió los 42 kilómetros de la Guadalupe a los 14 años, los ganó. Por eso, cuando hizo unos 4:42 aquí en Coamo, que fue el día que ganó Bekele Débele, el segundo y Peco tercero, de ahí para adelante se lesionó y no pudo seguir. Pero fue porque ese nene le metieron mucha carga. Mi hijo, que fue un buen corredor, no tenía las habilidades de Papo, pero fue un gran corredor, machucado por mí. Porque una vez me dijo, veía tanta cajera, igual que mi esposa, que no sabía ni coger bicicleta cuando se casó conmigo y después ganó una medalla de bronce en unos mundiales máster de 42, por ahí está. Pero mi hijo una vez me dijo, cuando tenía como 6, 7, 8 años, me dijo, papi, yo quiero coger. Me dijo, yo dije, sí. Pues, porque yo me levantaba temprano con los muchachos a entrenar. El primer maratón de la Guadalupe 42 lo ganó un atleta que yo entrené, Marcelino Santiago se llama. Ajá. Un flaco de ahí, vive, tú por Estados Unidos, un centímetro por ahí. Francisco Vargas también estaba en ese grupito. ¿Perdón? Francisco Vargas. Francisco entrenaba con Freddy. Francisco era de Laja, buen corredor, buen corredor. También estuvo con nosotros para los Panamericanos, que en los Panamericanos hubo un fracaso, pero yo sé a qué se debió. Sí. Los Panamericanos se fue para allá con ellos, el que era presidente del comité de fondismo, que era Osvaldo Rivera entonces, y Osvaldo tenía fiebre de ser entrenador. Y se lo llevó para un sitio alto también a entrenar a Colombia, pero había una piscina de aguas termales. Y prácticamente lo único recreativo, allí iban las muchachas lindas y qué sé yo qué, se metían a las aguas termales todos los días, a veces que 2 veces al día, porque hacía bastante frío. Cogían por la mañana y para las aguas termales, cogían por la tarde y para las aguas termales. Y vinieron deshidratados. Y fracasamos cuando éramos favoritos sólidos. Sí, sí, sí. Nos ganó un hombre que... El cubano. El cubano, que eso lo que hacía era coger. ¿Tú sabes cuánto coge ese cubano aquí en Cuamo? Lo mejor que cogió vino de unos 8 minutos, 1 hora 8 minutos. Y Chelías con unas 5. Y el otro era Luis Rivera, que cogió unas 7, el de Villalba. Y el otro era Francisco Vargas, que venía de ganar más de uno, pero vinieron deshidratados. Pero la gente cree. Con Jadamén hubo un problema allá, porque Fuenveniel, tremendo tipo, pero Fuenveniel se mudó para Cuamo, él fue presidente del Colegio de Abogados, enamorado de San Blas. Y Efren, yo le di una tabla de lo que tenían que hacer todos los días, eso es consecutivamente lo mismo toda la semana. Y Eduardo Vera, acá entre tú y yo, se inventó un día y quedaron unas repeticiones. Yo no le daba repeticiones a los muchachos de pista ni de velocidad, porque eso es lo que lo adversiona. Entonces, y que Eduardo Vera le dijo, vamos a dar 10 o 15 repeticiones de 200 metros en una cuesta ahí, y él se lo permitió. Y lo llevó. Y cuando yo llegué, Jadamés estaba lastimado. Con el tornón de aquí lastimado. Yo tuve que bajar un montón de días a la villa en un carro que nos tenían designado para darle tratamiento. Y me acuerdo todavía que cuando faltaba como 10 días para la carrera, él estaba lesionado y entonces ya se sentía mejor. Yo empecé a trabajar con él en piscina. Había una piscina en donde nos quedábamos allá en La Ceja y empezó a nadar, pero empezó a nadar para mantener la condición y me dijo, yo tengo problemas con los testículos y cuando nado mucho me molesta. Yo le dije, pues está bien.
Entonces nos fuimos a un pueblito que se llama Río Negro, que ahora el aeropuerto está en Río Negro, ya no está en Medellín. Pueblito cercano, como decir de aquí a menos que Santa Isabel. Hablamos con el alcalde y había allí unas canoas y había como un lago que los trabajadores de una industria iban allí y eso eran unas canoas pedaleando, ¿no? Yo me lo llevé allí y en los días que no pudo coser, la mayor parte de los días, me iba con él, yo estaba joven, pedaleábamos allí X tiempo. Después, las cabañas estaban como a milla y media del pueblito de La Ceja. Nosotros nos quedamos ahí. Después yo, cuando ya él se sintió mejor, que me dijo que ya no sentía casi nada, yo le dije, vamos a ir corriendo al pueblo. Los dos. Yo podía trotar, estaba bastante joven. Vamos a ir trotando, vas a ir a mi paso y me dice si sientes dolor o no sientes dolor. Fuimos. ¿Sientes dolor? No. Me avisa si sientes dolor. Pum. Y miramos a pie. Como 2 millitas eran. Al otro día le dije, hoy vas a ir trotando solo. Yo voy a ir, yo creo que yo tenía un vehículo allí. Y miras trotando. Fue trotando, y miró trotando. Le dije, lo que no hicimos en todos esos días que estuviste así, eso lo borras. Vamos a seguir haciendo lo que hacíamos, lo que íbamos a hacer los últimos días antes de la competencia. Ahí está la de oro. Eso sería como una de las mayores satisfacciones como en su carrera como entrenador. Esa fue mi mayor satisfacción. Mi mayor satisfacción fue la medalla de oro que destruyó el mito de que los puertorriqueños, por nacer a nivel del mar, porque República Dominicana es a nivel del mar, pero Medellín estaba a 4.000 pies. Lo llevamos a entrenar 6 semanas, como decía la ciencia, a 8.000. Y nos ganamos la medalla de oro y nos ganamos allí los colombianos. Me acuerdo que había un colombiano de apellido Rodríguez que era de calidad mundial, él había cogido 2 horas 11 minutos en maratón. En aquella época que el récord era 2:08. Nos ganamos a los mexicanos, nos ganamos a los colombianos, nos ganamos a los guatemaltecos, nos ganamos a todos los que nacieron en altura, nos los ganamos allí. Con Radamés Reyes. Ahí destruimos el mito de que los puertorriqueños no debían coger larga distancia porque nunca iban a poder tener oportunidades contra los que nacían alto. Y las ironías de la vida, en el 79 de aquí se fueron a Colombia a entrenar en altura, sin embargo Luis Barbosa se quedó aquí en Puerto Rico, entrenó aquí. Sí, pero eso fue lo que se metían en las aguas termales, que yo no estaba, porque yo no lo hubiese dejado meterse en las aguas termales por la mañana y por la tarde. Llegaron deshidratados, porque yo no me fui con ellos. El que se fue Rivera Cienchini. Osvaldo, que es mi hermano, está muerto, es mi hermano, pero ya tenía fiebre de entrenador. Y bueno, allá en Medellín, cuando ganó Radamés, entrevistaron a Elfen y él dijo que él era... Sí, que Puerto Rico tenía 2 entrenadores, que era Cheto Rojas y Elfen, y él no era entrenador. Elfen se fue porque yo no podía ir 1 mes y medio porque yo trabajaba con el Departamento de Justicia y yo no me podía estar ausente, yo no tenía 1 mes y medio de vacaciones. Sí, para ese tiempo ya usted era abogado y tenía otra responsabilidad. Sí, de hecho las medallas que se ganaron, que la celebraron el Comité Olímpico hace poco, los 50 años de la de plata y bronce, lo celebraron allí y yo te voy a enseñar la placa que me dieron. Ya yo era abogado, ya yo había pasado la reválida, yo pasé la reválida precisamente en 1974. Don Cheto, otras carreras además de Boston, que me dijo que fue con los muchachos que ganaron en equipo 74 y 75 y 76.
otros sitios que usted fue con ellos. Me dijo de Táchira, que Yo fui a Táchira como 3 o 4 veces. Y fui a, En Venezuela. fui a Venezuela, a Costa Rica viajé también. Nunca fui a Cuba o a México. Fui a Panamá a una carrera de 42 kilómetros. Cuando Panamá iba a celebrar a los centroamericanos allí, iban a dar los 42 kilómetros, pero no fue un corredor de Cuamo, no habían atletas preparados. Fue el de Isabela. Néstor Moreno. No, 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 el coach. no, el corredor que yo llevé Ajá. fue al ingeniero que te dije que Víctor lo derrotó allí, que era el que ganaba. Se me fue el nombre, pero fuimos a esa carrera de 42 kilómetros a Panamá. Viajé a Canadá y fui 2 veces. Fui a las Olimpiadas Mundiales y la Federación de Atletismo me envió a coger un curso con los mejores entrenadores europeos y americanos a la Universidad de Guelph en Canadá y estuve 2 meses allá. La Federación de Atletismo me mandó a mí y a Frankie Colón, que era de velocista y de Jerebo. Estuvimos allá en Canadá. Las Olimpiadas del 76, ¿llegó a acompañar a los muchachos allá o no fue a las Olimpiadas del 76 allá en Montreal? Yo fui a las Olimpiadas con Rosalía de Jesús y Víctor Serrano. Que Víctor Serrano ganó una prueba que dieron acá, que trajeron un corredor puertorriqueño de Estados Unidos, y le ganó Víctor Serrano. Y José Luis de Jesús entonces llegó tercero en Boston el 76 en abril. Y el Comité Olímpico se vio obligado a llevarlo porque había llegado tercero en la mejor carrera del mundo. Yo estuve en Montreal con ellos allí en las Olimpiadas Mundiales. De hecho, la Sevirén había ganado oro en las anteriores en Múnich, en 5.000 y en 10.000. Sí. En una de las carreras me acuerdo que tropezó con un corredor tunecino que se llamaba Mohamed Gamoudi, que era muy bueno. Se cayeron los dos. Gamoudi no se levantó y Virén se levantó, sí. Quedó último, pero fue como en la primera o segunda vuelta y fue cogiéndolo y ganó. Eso fue en Alemania. Donde mataron aquí entraron unos mercenarios y mataron unos. Okay. En el 76 ya Virén venía a Cuamo. En el 76. El primer finlandés que vino fue Seppo Tuominen, que tenía la marca mundial de 20 kilómetros entonces. Ellos habían estado en San Silvestre y Tuominen se vino para acá, pero Virén se fue para Finlandia, no vino, pero el otro año vino Virén con Tuominen. Cuando Lasse Virén llegaba a desayunar o a almorzar al comedor de la Villa Olímpica en el 76, buscaba con la vista, él hablaba un poco inglés y yo también hablaba un poco, buscaba con la vista a ver dónde estábamos, sería Víctor Serrano y yo, cogía la bandeja y se iba con nosotros. Y todo el mundo estaba pendiente a Lasse Virén y él pendiente a compartir con nosotros. Esa es la buena experiencia que tuvo cuando vino acá a Cuamo. Sí, déjame decirte lo que había. Lo que pasa es que Virén cogió un guisito con Cuamo. No le pagábamos porque en esa época los declaraban profesionales. Claro. Pero Virén, de hecho, vinieron otros corredores. Vino otra vez Tapio Carentanen, que fue medallista en mundiales en 3.000 con obstáculos, vino con Virén. Y vino uno que se llamaba Pavo Nurmi. Pero ¿qué hacía? ¿Qué pasaba con Virén? Virén y los que vinieran, la federación era a través de federaciones, no era a través de agentes. La federación nos decía que no le enviáramos los pasajes. ¿Que no? La federación, que los pasajes no se los enviáramos. Que le entregáramos el dinero de los gastos acá, de los pasajes y los gastos que tuvieran. Y yo creo que ese dinero era para ellos. ¿Me sigue? Sí. Una forma de evadir, pero nosotros no, le devolvíamos los gastos. Virén llegaba a Puerto Rico, después de la primera vez que vino, como allá había nieve,
Llegaba a Puerto Rico ya, bueno, él sabía ya. Él cogía el vuelo con los que vinieran y nos decían, la Severina está por ahí. Llegaba como era en febrero. Llegaba un poco antes. Sí, llegaba como en diciembre. Huyéndole a la nieve. Sí, y se iba con los que vinieran. Ya él sabía dónde se quedaba. Ellos se quedaban en una casita que había que no cedían los dueños. Y se quedaba como 3 meses en Coamo. Él estaba 5 meses en Coamo. Yo tengo fotografías de Chería cogiendo con él, por ahí. Entrenando, sí. Entrenando, pasando las rutas con él. Él no hacía su máximo esfuerzo, solamente una vez ganó solamente. Él venía y pasaba la ruta, llegaba a quinto, llegaba a sexto. Ya para las Olimpiadas, él cogió duro, pero Gister estaba demasiado duro. Y Gister le ganó a ellos, al grupo de atrás llegaron en fotografía. Ganó Gister, se lo ganó como por 200 metros, pero cogieron duro. Y llegaron prácticamente en fotografía, Kedir. Ese no tuvo suerte porque siempre estuvo a la sombra de Gister. Era un cogedor extraordinario y un ser humano extraordinario. Ese se iba llorando de aquí porque se encariñó con mi hijo Carlos, el menor, que era un nene. Y cuando venían los etíopes, los iban a buscar a la escuela. Y cuando se iban, Kedir se iba llorando. Y me decía, en broma, pero llorando, yo me llevo a Carlos. Y yo decía, Carlos, yo me llevo a Carlos, lo pongo en la escuela ya y el año que viene lo traigo. Esos etíopes fueron los que le trajeron precisamente ese escudo. Sí, porque ellos, la primera vez que vinieron, no se quedaron aquí porque yo todavía no tenía esta casa. Yo vivía en una casita alquilada pequeña. Yo te dije que yo poquito a poco fui evolucionando. Esto yo lo compré. Pero ya el segundo año que vinieron, los dos primeros que vinieron se llamaban Mamo Wolde y Leijisa Belane. Los primeros dos etíopes. Wolde había ganado el maratón de los Juegos Mundiales en México y había llegado en fotografía con Nestarit Lemu, ganó plata en fotografía en los 10.000 metros. Vino aquí y Víctor Mora lo sorprendió y se lo ganó. Wolde llegó segunda y Leijisa Belane llegó como quinto. Compartió con los colombianos también, que vinieron muchos. Bien, Víctor Mora era... Aquí se quedó una vez antes de quedarse los etíopes. O no sé si fue una vez que los etíopes no vinieron, porque los etíopes ahora mismo están en queja. Gister no sabía leer ni escribir, pero era capitán de la Fuerza Aérea etíope. Lo que hacían los etíopes era que los ponían en el ejército o en la policía. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché de Gister fue en unos campeonatos mundiales que vino un artículo en el periódico. Un soldado etíope se ganó a Frank Shorter, que fue medallista de oro en las Olimpiadas Mundiales. Se ganó Frank Shorter en 10.000 metros y se ganó a Steve Prefontaine en 5.000. Un soldado etíope. Ese era Miro Gister. Pero aquí te iba a decir que una vez se quedó Domingo Teibabuiza. Aquí cuando venían los etíopes, el entrenador se quedaba allí, en ese cuarto. Los hijos de nosotros iban con nosotros y dormían en matres allá atrás, la hija y los hijos, y los atletas se quedaban aquí. Porque los baños estaban cerrados, se quedaban los atletas en las casas de familia al principio. Cuando abrieron los baños y ellos llegaron, yo les dije, se deben ir a quedar a los baños, porque ellos llegaban y ya sabían, el entrenador que venía sabía inglés. Vinieron varios entrenadores, pero mandaba uno que sabía inglés. Y le dijimos, ustedes se van a quedar en los baños. Y ellos venían con las maletas vacías. Traían 2 o 3 maletas, traían el maletín de coger y los comerciantes acá le llenaban las maletas de ropa, de zapatos, de los comerciantes. Después ya ellos iban por las tiendas y ya los esperaban. Pero una vez Etiopía estaba en guerra con Eritrea, que es un país que da buenos fondistas también, son más o menos de la misma raza.
Y Gisto no vino y el maratón de San Silvestre lo había ganado Domingo Tibaduiza de Colombia. Se quedó aquí. Se quedó aquí. Aquí vino una vez que fue una sorpresa tremenda. Ganó uno de los San Blas. Se me ve el nombre, pero allí lo tengo, te lo voy a enseñar ahora. Llegó el día de la cajera como a las 2 de la tarde a los baños. De ahí lo trajeron con una motora y lo llevaron a la salida, que hay en las calabazas. ¿Tú cogiste el salvaje una vez? Lo llevaron a la salida y ganó la cajera. Un colombiano. Se me ve el nombre, pero allí lo tengo, te lo voy a enseñar ya mismo. Porque tengo uno de los... Se hacía un anuario antes, ya eso no se hace. Y te ponían los ganadores de las cajeras de todos los años. Está eso todavía. Así que recordar si todos los nombres de pronto pues es difícil, pero se lo pondremos en el video para que, ¿verdad?, sepan de qué estamos hablando. O sea, su mayor experiencia en el fondismo fue aquí en el San Blas, porque llegaban de afuera un montón de atletas de nivel mundial que compartían con ustedes pues como dice la Seviren, que venía de Finlandia a disfrutar del paraíso tropical, me imagino que huyendo del frío, porque es una oportunidad ¿verdad?, única de una persona de Finlandia venir para acá. Me acuerdo que los kenyanos se iban a un cejo que hay en la Juta a hacer repeticiones en el cejo. Ajá. También, pero eso no se quedaban tanto como Lace. Lace, esa gente era tremendo. Lace estaba como 4 meses en Coamo. O sea que lograron conocer atletas de nivel mundial, compartieron, no solamente conocerlos, compartir por mucho tiempo con ellos, quizá intercambiar ideas de entrenamiento. Y las familias cuameñas, cuando el parador no estaba, las familias se peleaban el que le lleváramos atletas. Sí, wow. De hecho, Lace se quedó una vez ahí en casa del doctor Frontera. Por ahí, donde llegaste, los altos del Barco Popular. Sí. Lace y los finlandeses en una época se quedaron allá. Después se quedaban allá porque ellos preferían estar solos, pero se quedaron allí. Y Agustín Calle se quedaba allá abajo en una bajeada. Pérez Córdoba, el costarricense que ganó, ese se quedaba en un callejón que hay por ahí para abajo, en casa de un muchacho que se llamaba Carmelo Hernández, que fue un gran cogedor. Ellos tenían, los mexicanos se iban con Zaida Calvo, primero allí frente a la pista, después ya se mudó para Villamadrid, en una urbanización que aquí se iban para allá. Ya la gente tenía sus atletas. Qué privilegio poder haber tenido esa experiencia, ¿verdad?, de estar aquí, de esa fiesta que se formaba desde una semana antes del San Blas. Bueno, déjame decirte que cuando nosotros le dijimos a los etíopes que debían irse para los baños porque pues, más cómodo. Sí, y nos dijeron, no, nosotros nos quedamos en nuestra casa de Puerto Rico, que es aquí. Y entonces yo les dije al entrenador en mi inglés goleta, pero van a estar en desventaja con los otros corredores, porque las orquestas entonces venían ahí, a este lado. Sí, y esas son gente que son de tribu. Déjame decirte que ellos, los que venían de la misma tribu, comían en el mismo plato. Yo siempre, al final, hacía una cena aquí con ellos, que mi esposa cocinaba y todo, y nos íbamos a la tejaza. Hicieron de la misma tribu, no con los mismos utensilios, en el mismo plato se servían y comían en el mismo plato. El otro comía solo, si eran 3, porque no era de la misma tribu. Qué maravilla. Cultura, experiencias con diferentes atletas. Norteamericanos también vinieron aquí a correr. Oh, sí. De Brasil vinieron. Del Dos Santos. Aquí vino récord mundial Ronaldo da Costa. Nunca pudo ganar. Y sin embargo, del Dos Santos, que era un atleta que no tenía nivel mundial, ganó 3 veces cogida. Sí. Del Dos Santos. Y Ronaldo da Costa, que fue el récord mundial de 42 kilómetros, vino yo creo que un par de veces y no pudo ganar.
fenómenos que ocurren. Claro, claro, ¿no? Nada, la topografía, quizás son corredores de plano y aquí es húmedo, caluroso, con la ruta, ¿verdad? Una topografía Sí, sí, complicada, sí, es que que no, hay unas diferencias. sí, sí, Hay una no es, diferencia en no la todo el mundo foto. corre igual, claro, claro. Sí. Pues los atletas tienen disciplinas diferentes. Sí, Hay unos que son más disciplinados y unos que son menos disciplinados. claro, claro. Como en Y, todo. y- y Puerto Rico, si José Elías hubiese ido a los centroamericanos del 78 en Medellín, yo creo que era plata y bronce, y no sé cuál hubiese sido oro y cuál hubiese sido plata. Ajá. Eran plata y bronce porque venían de quedar quinto y sexto y cuarto. Déjame decirte que Cherías y Jadamés, después que Cherías llegó a la madurez, porque al principio Jadamés lo dominaba porque era mayor, pero ellos de cada 10 veces que cogían Cherías ganaba 8, pero Jadamés estaba ahí siempre Sí, cerca. sí, sí. Ese año, del 78, llegaron quinto y sexto en San Blas. Jadamés era un guerrero. Con 1 hora 5, sí, sí, sí. El estilo de correr de él. Sí, cogía feísimo. Mira, esta pierna la tiraba para la derecha y esta para acá. Bueno, la narración de la cajera, allá en Medellín, que narraban los que narran balompié, que eso es lo que decían. ¿Qué Y fue el Jorge? puertorriqueño parece un patico. El puertorriqueño parece un patico. Tira una pierna derecha y otra hacia la derecha. Qué feo corre, pero qué mucho corre, ellos entienden. Ajá, sí, sí. Pero qué mucho corre, le decían cuando él iba dominando la carrera. Puede correr como esté corriendo, puede estar corriendo con las manos, pero estaba ganando. Sí, 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 Y ganó. sí. Don Cheto, sería, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que yo hacía también? Que es bien importante. Ajá. Yo le cambiaba los uniformes. Cambiarle el uniforme. En República Dominicana yo se los cambié. Mi esposa es costurera, viajaba conmigo. Y en Medellín yo se los cambié también. Porque el uniforme de Puerto Rico era de nilón, caluroso. Oh, que usted, su esposa le hizo unos uniformes especiales. Exacto. Puerto Rico, pero Entonces, en Dominicana, más ligero. todavía me acuerdo, le dije, eh, los- ¿tienen un pantaloncito del mismo color de algodón? Sí, tenía un pantaloncito rojo, Chería, Agustín, y yo creo que el otro que fue Sabot. Porque ahí lo que pasó fue que Agustín no fue a la prueba de selección, pero yo le dije a Víctor López, lo incluyes en 3.000 metros con obstáculos, ahí no tiene oportunidad y después me lo pasas a mí. a la maratón. Para que coger el maratón, Agustín. Y ahí fue, porque él no clasificó, él no cogió porque estaba en la universidad cogiendo, y estaba cogiendo carreras cortas. El uniforme en República Dominicana, todos tenían un pantalón rojo de algodón, de casualidad, o yo se lo dije antes quizás, y mi esposa cogía una camisilla de las que usábamos los hombres antes, mucho antes, de algodón, blanca, y le ponía el Puerto El nombre. Rico. Nadie protestó. A lo mejor ahora buscaría alguna cosa. No, que no cogieron con el mismo uniforme. Que sé yo. Y en Medellín fue lo mismo. Radamés cogió con un pantalón blanco de algodón, unas zapatillas blancas, unas medias blancas y la camisilla blanca que mi esposa le puso a Puerto Rico. Excelente. Eso es historia. Esos son los detallitos Claro, claro. Esa que es la diferencia. generalmente hacen la diferencia. Escúchate algo. ¿Qué pasó en la Serie del Caribe? En la Serie del Caribe, los mexicanos supieron que los dos receptores puertorriqueños que llevó Mayagüez no eran unos receptores de calidad. ¿Cómo le ganó México a Puerto Rico? Que le hizo 10 cajeras. Pues le robó 12 bases a los receptores. El detallito, El detalle. el analizar, el buscar. Todo el mundo hace más o menos, en los gallos, en los gallos, todo el mundo hace más o menos lo mismo.
pero yo hago unas cositas más, unos detallitos, que son los que me hacen victorioso. Muy bien. Esas son experiencias que se comparten para que las nuevas generaciones Sí. sepan cosas que pueden hacer, que ya están pensadas desde antes y que se comparten. Don Cheto, hemos dado un paseo, ¿verdad? Breve por su historia, porque es imposible en una hora poder recopilar toda la información de todas esas vivencias de su vida en el fondismo, pero algo podemos compartir y que quede ahí grabado para que los que no estuvieron en esas épocas, como yo, ¿verdad? En esa época del 60, 70, pues no estaba por ahí viendo esos atletas. 63 empezó. Pues, yo nací en el 68, así que no Sí, estaba, 63. pero podemos disfrutar, ¿verdad? Leyendo y escuchando, viendo estos videos de todas esas experiencias. Son momentos gratificantes, como el de Radamés, Chelías en Boston y todas las otras, ¿verdad?, experiencias que tuvieron aquí en el San Blas, en diferentes carreras de Puerto Rico. Yo le agradezco, ¿verdad?, que haya querido, nos haya permitido entrevistarlo para que nos comparta esas historias y esos momentos, ¿verdad?, emocionantes y gratificantes que tuvo durante toda esa época y que aún sigue disfrutando, ¿verdad? Porque usted vive aquí al lado de San Blas. Creo que tiene que salir, dar 3 pasos y ahí está. Y pasa por frente a la Justa, por aquí han cogido alrededor de 5 kilómetros cuando llegan aquí. Los 5 kilómetros son un poquito más abajo. Esas rutas las medí yo. Qué maravilla. Yo quisiera que, ¿verdad?, antes de despedirnos, usted le enviara un saludo a todos estos corredores que todavía están por ahí. Chelía, Francisco Valga, Jaime Vélez, Radamés. O sea, yo no quiero seguir mencionando porque se me van a quedar un montón. Que pudieron compartir con usted. Unga Maldonado, Unga, Papo sí. Díaz, O sea, Peco González, todos son mis amigos. Yo no entrené, algunos yo no los Claro, entrené, pero compartieron son con usted, son parte del desarrollo del fondismo, Claro. que lo comenzamos en la Delta Fidelta con el San Blas cuando no había corredores preparados para correr ni siquiera medio maratón. Claro. César Mercado, que hace poco también lo entrevisté y pues sigue, me dice que sigue yogueando por allá por Ponce, que está ahora viviendo allá en Ponce. Sí, sí. Y tanto más Néstor Moreno. Él es de compartí con Maricao. Él es de Maricao, pero vive en Ponce ahora. Néstor Moreno vive en Miami, pero es de Isabela, también un gran corredor de aquí, ¿verdad? De Toalta, Raúl Rivera, que corrió muchas veces acá. Me acuerdo de él. Máximo Olivera, que corrió también muchísimas veces Máximo, acá. yo di la salida al San Blas hace como 2 eventos y Máximo salió de allá y vino a saludarme. Yo, Máximo, todavía tú estás vivo. Pues ahí tiene una carrerita ya de 5 kilómetros. Está cogiendo. Sí, sigue corriendo los López. Hace poco entrevisté a Los Jorge. hermanos López de Orocovi. Tremenda familia, excelente. Sí, Todo sí, muy bueno. Y que no se me queden las mujeres, ¿verdad? Angelita, Maribel Burgos, Carmen Serrano, Lourdes Cruz, Yolanda Mercado, tantas. Me encontré ayer en los baños de Cuamo, donde yo voy todos los días a la piscina a hacer ejercicio, porque ya no lo puedo hacer afuera. A Nildita Flores, tú no la conociste. Ajá. Nildita Flores, una vez yo tenía dividido los grupos, los juveniles entrenaban con un amigo mío que había sido un gran corredor de 100 metros, Johnny Tosca, que le tiene un monumento allá abajo. En la ruta que yo tracé, él llegó después, era policía y se retiró. Y yo dejaba a los juveniles y los más jóvenes con Johnny Tosca y yo entrenaba a los atletas maduros. Claro, Johnny se dejaba llevar por mí. Nildita Flores una vez, la encontré ayer por la mañana. Me dijo, estaba en el grupo de Johnny, me dijo, yo quiero entrenar contigo, Cheto, porque yo quiero correr el Maratón Internacional Femenino de Guayanilla. Estaba como en el grado 11, ella, todavía. Tendría pues 15 o 16 años. Sí. Y yo, las distancias bien largas, los muchachos no. Y yo le dije, pues vamos a entrenarlo. Entonces dice que la primera carrera que cogió estando conmigo, ganó un maratón que le auspiciaba la medalla.
yo creo que eran 15 kilómetros. Y ella quedó primera, se ganó a las corredoras universitarias y ella estaba como en 11. Y en su segunda carrera que entrenó conmigo, el Maratón Internacional de Guayanilla, femenino, que venían corredoras de otros países, ella llegó primera puertorriqueña, estando en la escuela superior, se ganó a todas las universitarias y llegó sexta. Bueno, Ella me lo recordó. sí, sí. Yo sabía que había sido primera puertorriqueña. Se ganó a las veteranas y a las universitarias y ella estaba todavía, tenía como 15 años. Nilda. Nildita Flores, Nilda Flores. Nilda Flores Borges se llama. Que es parte de las leyendas del fondismo. Sí. Pero que muchas veces no se conocía porque eran cosas que sucedían y el fondismo no tenía la promoción y el interés que tiene ahora, tú sabes. Pues si por favor le envía un saludo, porque yo sé que lo van a ver muchos de estos atletas, un saludo a todos ellos para que recuerden. Un saludo a todos esos atletas que han sido, son y seguirán siendo mis amigos mientras yo dure en esta vida. Claro que sí. Gracias por la oportunidad de dar toda esa información, toda esa historia, de contarnos, de llevarnos de paseo por la historia del fondismo puertorriqueño y de aquí, de Coamo. Bueno, y a todos los personas que nos ven a través de Leyendas del Fondismo, del canal de YouTube. Gracias por seguir los videos, por vernos, por apoyarnos. Y será hasta una próxima entrevista con otra leyenda del fondismo. Muchas gracias.